Israel está bajo fuego. En una madrugada pasada, la región palestina le envió unos cuantos misiles a Israel. Y gracias al domo de hierro, como yo le llamo, pudieron evitar el 90% de los misiles enviados a Israel. Y solo cayeron un 10% de los misiles. Ese domo de hierro es tan fuerte, y no solo es tan fuerte, sino es tan inteligente, tiene la suficiente tecnología que puede aún detectar desde que salen los misiles desde Gaza. Es decir, que el domo de hierro es sumamente importante y muy efectivo a la región de Israel. No puede explotar todos los misiles en el aire, obligatoriamente caen misiles, pero el 90% de los misiles enviados tienen que explotar en el aire gracias al domo de hierro, una tecnología, un artefacto, un invento sumamente que le da resultados y los ayuda para poder seguir de pie. Y gracias a ese domo pudieron evitar una catástrofe, un desastre en Israel. Pero ese domo de hierro es muy útil. Israel no se ha quedado de brazos cruzados, también ha enviado misiles allá a Palestina. Y es decir que Israel sigue en pie de batalla, es decir que no se va a dar por vencido, es decir que no se ha quedado de brazos cruzados. En algunas imágenes se muestra cómo algunos israelíes sacan un hombre árabe de un autobús y comienzan a golpearlo y atropellarlo. Y lo acribillan a golpe y el hombre lamentablemente muere. Pero, ¿por qué viene ese conflicto? ¿Por qué la guerra israelí-palestina se ha desatado? ¿Por qué se mantiene ese conflicto? Déjenme darle un pequeño reportaje sobre algunas investigaciones que he hecho. Había un imperio llamado el Imperio Otomano que gobernaba la región Israel-Palestina, gobernaba todo eso en general. Entonces, el Imperio Otomano desapareció gracias a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial desapareció el Imperio Otomano. Entonces, después del Imperio Otomano haber desaparecido, el Reino Unido agarró la región Israel-Palestina y comenzó a gobernar la región Israel-Palestina. Como el Reino Unido estaba gobernando esa región, ellos hicieron una declaración llamada la Declaración Balfour, que constituía en hacer un hogar para los palestinos en la región de Israel, allá en Cisjordania, que hoy en día es Jerusalén. Consistía en que no debía hacerse nada que perjudicara la comunidad religiosa no judía en aquel entonces. Es decir, que constituía en respetar a los árabes allá, a respetar a los palestinos allá en aquella región. En los años 20 y 30 se sumaron muchos judíos a la región palestina, y los judíos que se llegaron a sumar fueron tantos que se llegaron a contar como 600,000, y esa era la mitad de la población palestina en aquella región. Como comenzaron las tensiones y las cosas, en 1947 la ONU propuso que habrían dos estados, el estado de Israel y el estado de los palestinos. Los israelitas aceptaron, pero los palestinos dijeron que no. Ellos vieron como que estaban perdiendo territorio y no decidieron aceptar esa propuesta. Entonces, por ende, la propuesta de la ONU se cayó y no se llevó a cabo nada. Entonces, el 14 de mayo de 1948, los israelitas se independizaron. Pero después de independizarse, al día siguiente se armó una guerra contra los israelitas. Pero obviamente que los israelitas ganaron, porque eso es algo bíblico. Obligatoriamente los israelitas iban a ganar porque los israelitas tienen la mano de Dios con ellos. El dedo de Dios aún se mantiene con el pueblo de Israel. Esa guerra duró un año. Entonces, al los israelitas ganar, también aumentaron también su territorio. Es decir, que se llevaron parte de la tierra donde estaban los palestinos. Aumentaron en fuerza de territorio. Entonces, a los israelitas aumentar de territorio, los palestinos se vieron obligados a tener que huir del territorio. Entonces muchos se fueron a diferentes países, la mayor parte se fue a Jordania. Entonces establecieron en Jordania una gran
parte. Luego se armó otra guerra por una crisis llamada la crisis de Suez en 1956 y los israelitas ganaron. Luego en 1967 hubo otra guerra y esa guerra solo duró 6 días y la llamaron la guerra de los 6 días. Con esta guerra Israel logró sacar a todos los palestinos de aquel entonces de Israel. Entonces todos los palestinos tuvieron que salir porque ya Israel había tomado totalmente posesión de su territorio. Entonces en 1973 hubo otra guerra que lo encabezaba Egipto y Siria versus Israel. Entonces, como obviamente la mano de Dios aún se mantiene con su pueblo, entonces Israel no va a perder una batalla mientras Dios esté con ellos. Entonces Israel venció. El país de Egipto hizo un contrato de paz, firmaron una orden de paz. En ese entonces Israel había tomado la parte de Sinaí que le correspondía a Egipto. Entonces con el tratado de paz que hicieron, Israel le devolvió la tierra que le había tomado en la batalla. Si quieres otro video acerca de guerra Israel-Palestina, solo comenta aquí abajo. Nosotros los cristianos debemos de mantenernos en oración con el pueblo de Israel. Al mantenernos en oración con el pueblo de Israel, Dios nos bendecirá, porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen, bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, que si tú bendices al pueblo de Israel, Dios te va a bendecir. Ora por Israel, mantente en la brecha por el pueblo de Dios y Dios hará. Que Dios te bendiga.